Hola, gusto saludarles. Qué bueno que están con nosotros una vez más para conversar de un tema tan relevante como las pensiones. Gracias por estar en nuestro live La Verdad de las Pensiones. Yo me llamo Patricio Bernal y puede que de repente mi imagen se vea un poco más borrosa porque estoy transmitiendo desde fuera de Santiago por motivos de trabajo. Pero sí, quien está ahí al pie del cañón es Verónica, que está en Santiago. Así que si yo me desaparezco, estará Verónica para conversar con ustedes también. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Pato, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Aquí estamos en una nueva semana partiendo esta cápsula de conversación y de respuestas a las consultas y para eso hemos preparado con Patricio varios temas, varias ideas que se han ido acumulando durante esta semana, aparte de lo que ya vimos las semanas anteriores. Así es que los invito a postearnos en el Facebook lo que necesiten compartir con nosotros. Si es que alguien necesita alguna resolución de alguna consulta o alguna pregunta puntual que quieran hacer, no olviden que tenemos nuestro correo también, laverdaddelaspensiones@gmail.com, para poder responder en privado o con más tiempo si es que hay algo que quede fuera del escenario hoy día. Pato, cuéntanos por qué vamos a partir hoy día. Tenemos un mix de temas. Sí, hartas cosas, pero primero partamos por las cosas contingentes, por lo que está ocurriendo hoy día. Primero, quiero contarles que el primer retiro ya va a cumplir un año. Por tanto, si usted no ha hecho su primer retiro de fondos de pensiones, quiero contarles que le queda solo hasta el 30 de julio. Sí, escuchó bien, hasta el 30 de julio de este año. El segundo retiro también vence este año. ¿Y cuándo vence? Vence en diciembre de este año. Por tanto, el primer y segundo retiro ya tienen fecha de vencimiento. Y el tercero, que está vigente, ese le queda un poco, todavía le queda hasta abril del 2022. Por tanto, si usted se decidió a retirar el dinero de sus fondos de pensiones y no lo ha hecho, quiero decirles que el primer retiro está próximo a vencer el próximo mes, pues si estamos en junio. Ahora, Vero, también a propósito de los retiros, ya con este tercer retiro, la Superintendencia de Pensiones ha publicado que más o menos 5 millones de personas se están quedando sin sus fondos de pensiones, lo que va generando una cantidad de personas que van a tener una calidad de vida postlaboral muy mala. Y sobre eso hay que hacer algo, hay que legislar, más que empezar a pensar en un cuarto retiro o en retirar el 100% de los fondos de pensiones, sino que hay que pensar cuando estas personas se van quedando sin fondos de pensiones, ¿qué se va a hacer con ellos? Porque en realidad es un drama humano, un drama social que cada vez se va a ir abriendo más en nuestra sociedad. No sé qué piensas tú, Verónica. Mira, sí, o sea, siempre es alarmante saber que se está quedando gente sin plata para las pensiones el día de mañana, pero yo trataría de aterrizar un poco esos números, Pato, porque de alguna manera es un número importante, 5 millones es un muy buen número, pero me encantaría saber cuántos son los que están de esos 5 millones a puertas de pensionarse y cuántos son jóvenes que todavía se quedaron sin saldo porque sacaron las pocas cotizaciones que tenían en el sistema, pero que eso no implica que no vayan a volver a cotizar, eso por un lado. Y por lo tanto, a lo mejor si desagregamos esos números, tendríamos una realidad distinta de cuántos son los que están quedando sin plata. Y por otra parte, no le quiero echar la culpa a los retiros de estas malas pensiones, porque la mayoría de esas personas que están cercanos a pensionarse y que se quedaron sin plata hoy día, para mí son personas que estaban ya susceptibles de usar el mecanismo del Estado, es decir, el pilar solidario, de lo que hablamos la semana pasada, porque esas personas, ni aunque sigan trabajando 50 años más, iban a juntar un capital para pensionarse si a los 60 o 59 o 64 años se quedaron sin plata por los retiros. Por lo tanto, esas personas ya eran parte del pilar solidario, sin serlo, por supuesto, todavía, porque no tienen los 65 años, pero ya estaban a puertas o mirando más al pilar solidario que a la pensión autofinanciada. Por lo tanto, yo creo que el problema más profundo acá es cómo vamos a reforzar como país el pilar solidario o las pensiones emanadas del Estado para que sigan aumentando o, perdón, para que no tengamos este vacío de ingresos en las personas el día de mañana
como lo que sabemos que es hoy día con la pensión que no alcanza ni siquiera la línea de la pobreza. Claro, porque lo que pasa, Verónica, es lo siguiente. Hoy día cuando una persona se pensiona, de la gente que se pensiona, independiente del número, que después podemos analizar el número, el 70% de la gente que se pensiona no puede elegir modalidad de pensión. Estamos hablando de valor estimado. ¿Qué quiere decir esto, señora, señor? Una persona hoy día, cuando se pensiona, puede elegir modalidad de pensión cuando su pensión es igual o inferior a la mínima. Estamos hablando de 158.339 pesos. Esto quiere decir que hoy día el 70% estimativamente de las personas que se pensionan van a tener pensiones iguales o inferiores a la mínima, y esas personas tienen en sus fondos de pensiones menos de 40 millones, 40, 35 millones. Por tanto, el drama sigue siendo muy fuerte en ese sentido, y cuando se va acrecentando esta idea de sacar más dinero, vamos generando, ¿no es cierto?, menos caja, y va a ser el Estado el que se va a tener que hacer cargo de esta situación. Entonces, el tema sigue siendo dramático, y cuando se habla de generar una pensión básica universal, que son 177.000 pesos, sobre, ¿no es cierto?, el nivel de la pobreza, estoy de acuerdo, pero ese dinero tiene que ponerlo el Estado, y el Estado somos todos nosotros. Entonces, entre más dinero se vaya sacando, con un 100%, por ejemplo, va a quedar gente con menos fondo, solo con una pensión universal, y la pobreza va a seguir campeando para los años futuros. Entonces, la realidad previsional es muy, muy deficitaria. Y lamentablemente, Verónica, no se hace nada en el trasfondo, no se hace nada para mejorar. ¿Por qué digo esto? Porque todos estos cambios, ya haga un cuarto retiro, retire el 100% se planteó hasta 40 millones, no un 100%, pero todo eso de retirar, pero tiene que haber una reforma previsional que apunte a mejorar el sistema previsional, y eso no ha pasado nada. Es decir, los 4 años anteriores del gobierno de Michelle Bachelet, ya los 4 años de Piñera, solamente viendo así líneas generales, llevamos 8 años esperando una reforma previsional de él, y no pasa nada. Y la verdad, Pato, que yo creo que tampoco va a pasar nada este año. Si bien es cierto, siguiendo la contingencia, hoy día se le puso suma urgencia nuevamente al tema de discutir la reforma previsional. La verdad es que suena hoy día un poco a destiempo de discutir una reforma previsional cuando hoy día estamos hablando de discutir o de reescribir nuestra constitución. Por lo tanto, creo yo, y esta es mi opinión personal, creo que no vamos a tener reforma previsional hasta entrada ya las primeras líneas generales, al menos de la nueva constitución. Esa es mi postura. Claro. No sé qué piensas tú. No tiene mucho sentido hacerlo antes. Absolutamente, porque, espérate, que se me activó el volumen para ir viendo a las personas, pero no puedo activarlo porque tengo un problema en mi equipo. Yo creo, Verónica, que ya no pasó nada con este gobierno. Entonces, es un gobierno que no tiene fuerza, no tiene capacidad de negociación, y esto lo estamos diciendo sin una visión política. Yo siento mucho que en Chile nos hayamos quedado pensando por años de años tener una reforma a las pensiones, y de hecho solo para ponerse de acuerdo en que había que aumentar la cotización de costo del empleador. O sea, 8 años esperando para ver cómo se distribuye, si dos para allá, si era cuatro, si era cinco, era más uno. En el fondo, pasa lo que está pasando hoy día, Vero, y para irnos metiendo en el tema que dijimos que íbamos a abordar hoy día. El tema político, más que el técnico, campea en estos temas. Entonces, hoy día todo es una decisión política. Entonces, cuando sale una diputada y dice hay que retirar el 100% de los fondos de pensiones bambolean y tienden a la baja. Cuando se habla de los retiros, los fondos de pensiones bambolean y tienden a la baja. Y si hoy día esperamos, ¿no es cierto?, que va a venir la elección, las primarias presidenciales, después viene la elección presidencial, y después viene la Asamblea Constituyente, siempre los fondos de pensiones van a estar absolutamente volatilizados. Entonces, Verónica, ahí nace la pregunta, que tú mismo la planteaste o la dejamos abierta en el programa pasado. ¿Es este un buen momento para pensionarse? Ay, la verdad que es una pregunta
a lo mejor no tan difícil de responder. Yo creo que cuando uno cumple la edad legal o tiene las condiciones para o requisitos para poder pensionarse, es un buen momento para pensionarse. Eso es en términos generales. Ahora, la modalidad que pueda uno tomar al minuto de pensionarse tal vez pueda ser discusión de otra índole. ¿A qué me refiero con eso? Que en la medida que yo cumpla los requisitos para pensionarme porque tengo 60 años de edad o tengo 65 si soy hombre, o tengo los requisitos cumplidos y me puedo pensionar en forma anticipada o por trabajos pesados, si es que fui cotizante de trabajos pesados, la idea es que esa persona empiece a desacumular ya con la decisión de pensión tomada, con la selección de pensión realizada. ¿Y eso qué significa? Que ya tengo de alguna manera el derecho adquirido para la pensión y eventualmente podría cambiarme si es que la situación lo amerita en algún minuto a otra modalidad de pensión, por ejemplo, tomar una renta vitalicia. Y esto tiene que ver con que siempre lo he escuchado muchas veces, que solamente es bueno pensionarse entre enero y marzo. Eso salió de algún segmento, de alguna comunicación, que la verdad es que yo no la comparto, Patricio, porque normativamente no existe un mejor mes para pensionarse que otro, no lo existe. Ahora, pueden haber meses que son mejores por varias variables o condiciones. Puede ser que la tasa de retiro programado esté mejor este trimestre que el anterior, o que el próximo cuatrimestre sea mejor que el de ahora, o que las compañías de seguros hoy día estén con la llave, por decirlo de alguna forma coloquial, más abierta. Obviamente la gente se está pensionando en menor cantidad y por lo tanto es una falacia pensar que solamente enero, febrero y marzo es un buen mes para pensionarme y que los últimos meses del año son pésimos. Y para muestra, un botón. Este trimestre que estamos viviendo ahora ha sido mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque subió la tasa de retiro programado y eso es muy fácil que cualquiera de ustedes que nos está escuchando lo pueda ratificar. Y por lo tanto, las personas que se pensionaron en enero, febrero y marzo en este año tuvieron pensiones más bajas que las que se pensionaron ahora. Ahora, ¿eso se va a Pero corregir con el recálculo? Sí, se va a corregir con el recálculo anual que le corresponda. Dime, oye, Pato, perdona. sí, yo compacto, Verónica, que el mejor momento para pensionarse es cuando las personas cumplen la edad legal, porque siempre pasa algo en la economía y hace que el tema se desestabilice. Nosotros que llevamos años en esto, es decir, es buen momento para pensionarme, crisis subprime. Es buen momento para pensionarme, asume Donald Trump. Es buen momento para pensionarme, terremoto. Es buen minuto para pensionarme, ahora cuando se anunció el 100% retiro de los fondos de pensiones, pasan cosas. Entonces, el mejor minuto es cuando la persona cumple la edad legal y si no hay una rentabilidad que le pueda afectar tanto. Y a propósito de la rentabilidad, Vero, quiero agregar algunos datos de lo que tú estabas planteando. Por ejemplo, la tasa de interés de los retiros programados entre abril y junio, que el trimestre que estamos viviendo, corresponde a un 3,08. Pero el año pasado, este mismo trimestre tuvo una tasa para los retiros programados de 3,5. Eso quiere decir que aquellas personas que están pensionadas en retiro programado y que le corresponde el recálculo, van a tener una disminución de su pensión entre un 5 y un 10%. Ahora, viendo cuál es la mejor alternativa para pensionarse, la tasa de interés de las rentas vitalicias perdón, ha ido mejorando sustantivamente. Por tanto, hoy día, en este minuto, si la tasa de interés está en un 3,08, en promedio las rentas vitalicias están en 2,8, 2,9, están casi un punto menos. Eso quiere decir que pasa a ser hoy día un buen momento para aquella gente que se quiere pensionarse en renta vitalicia porque está con una tasa muy parecida a los retiros programados, como pocas veces pasa en la historia. En el año 2020 el retiro programado estuvo muy disparado en relación a la renta vitalicia, septiembre por ahí, pero hoy día están muy juntos, así que si usted está pensando en pensionarse y está viendo que tiene algunos problemas de rentabilidad, renta vitalicia puede ser una buena opción pensando que está en una tasa muy similar con las rentas vitalicias. Y eso, Vero, entra un poco a lo que nosotros le íbamos a comentar. Por decir, primero, es un buen momento para pensionarse. Yo creo que cuando la gente cumple la edad legal, hoy día puede estar orientado más hacia las rentas vitalicias por este tema de las tasas.
Pero cuéntanos, bombero, ¿qué es una renta vitalicia o qué es pensionarse por la AFP? ¿Cuáles son las características? Te lo respondo al tiro, pero primero le voy a responder a don Patricio Garcés, que me pregunta ¿cuándo se calcula la tasa de retiro programado? Que hemos hablado de esta famosa tasa y lo voy a tratar de explicar en breve. ¿Qué significa la tasa de retiro programado? La tasa en sí se recalcula trimestralmente, por lo tanto tenemos varias tasas en un año. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estas tasas representan el retorno promedio que debería tener el saldo que queda en la AFP para poder contar o recalcular las pensiones a futuro. Eso es lo que representa. Y por lo tanto, en la medida que la tasa de retiro programado sea más alta, yo voy a tener un mejor retorno o una mejor pensión para no solamente ese trimestre donde yo me pensione, sino que durante todo el año calendario que siga. Porque anualmente se va a ir recalculando con la tasa que corresponda al trimestre en el que me pensioné. Y como lo dije anteriormente, esto es como un poco a la suerte del mercado, que es lo que podríamos pensar que es lo negativo, porque yo no sé cómo va a estar la tasa de octubre, puede que la tasa de octubre sea mejor que esta, pero también puede ser más baja. Y lo mismo pasa en enero y lo mismo pasa en abril o mayo cuando se empieza a jugar con la nueva tasa del trimestre siguiente. ¿Ok? Espero, Patricio, que sea suficiente y si no, me vuelve a preguntar. Y con respecto a lo que me preguntabas, Patricio, en este país existen dos formas de pensionarse, dos grandes pilares para pensionarse. Los retiros programados, que son los que ofrecen las AFP, y las rentas vitalicias que las ofrecen las compañías de seguro en toda su magnitud. Y por lo tanto, cuando yo tengo que tomar la decisión de pensionarme, tengo que optar por una de las dos. Obviamente no puedo, en general, aunque existe una modalidad, estar en los dos lados, a menos que tenga un capital suficiente para hacerlo. ¿Cuáles son las características principales del retiro programado? Este retiro programado lo ofrecen las AFP, su pensión se recalcula año a año en función de algunas variables, pero las más importantes son la tasa de interés reinante en el periodo, el saldo que nos vaya quedando y el grupo familiar que esté eventualmente afecto, considerando también las tablas de mortalidad para cada uno de ellos. Y por lo tanto tiende a ser decreciente en el tiempo por un efecto numérico, por matemáticamente, si consumo el capital, esto va a hacer que mi capital decrezca en el tiempo. No se nota en los primeros años, en general no, o muy poco, pero sí, dependiendo el año o la crisis que nos pueda tocar vivir económicamente, podríamos sentir el recálculo más fuerte incluso el primer año. No siempre ocurre. Por otro lado, las rentas vitalicias son una póliza de seguros que respalda la forma en la que yo me voy a pensionar a cambio de qué, a cambio del patrimonio que yo tengo, que se lo entrego a la compañía de seguros a cambio de la promesa de un pago en UEFs fijo en el tiempo. Por lo tanto, la gran gracia de la renta vitalicia es que no hay recálculo en el tiempo. Si yo me pensioné con 15 UEFs, con 9 o con 25 UEFs hoy día, es lo que voy a seguir percibiendo hasta el día que yo me muera. Y obviamente aquí siempre salta un hecho, y ahí te lo voy a dejar a ti, Patricio, el hecho de que las compañías de seguros no son heredables y que normalmente la gente tiende a tener mucho temor de esto pensando en que la compañía se va a quedar con los fondos a mi fallecimiento. Y la respuesta es no, porque existen condiciones en las que yo puedo asegurar mi capital. ¿Cierto, Patricio? Para que lo Sí, puedas contar tú sí, ahí. ahora mire, hay dos cosas, Verónica. Voy a partir por el tema de la herencia, después voy a hablar sobre la propiedad de los fondos. El tema de la herencia, es cierto que la herencia como nombre existe solo para las pensiones en retiro programado y no existe para las pensiones en renta vitalicia. Eso es verdad. Pero no es menos cierto que en renta vitalicia también existe una figura en que las personas por un tiempo pueden tomar un periodo garantizado. Quiere decir que si una persona se muere dentro de cierto periodo garantizado, también le puede dejar su dinero. Oh, Pato se pegó. ¿Sí? ¿Ya? Ahí, Entonces, repite, porque te quedaste justo pegado ahí. ya. Entonces yo decía, ¿estoy al aire, señor director? Ya. Entonces yo decía que las personas que están en renta vitalicia, si bien es cierto, no reciben una herencia, pero sí hay una figura que se llama retiro programado, en donde la persona puede pactar, ¿no es cierto?, que si se muere dentro de cierto número de años, puede dejar su pensión
a los beneficiarios que le estime pertinente. ¿Cómo ocurre eso? Si una persona está en renta vitalicia y fallece, a su mujer siempre le va a dejar el 60% de su pensión. Pero si fallece su mujer dentro del periodo garantizado que él eligió, a su mujer no le va a dejar el 60%, le va a dejar el 100%. Y si lamentablemente su mujer también fallece dentro de este periodo garantizado, el dinero que quede, él se lo pueda dejar, el afiliado o fallecido, ¿no es cierto?, a los beneficiarios que estime pertinente. Viéndolo como en simple, si un hombre, ¿no es cierto?, toma una renta vitalicia por un periodo garantizado de 25 años, son 25 más 20 años, pongamos, son 65 más 20, son los 85 años, y se muere antes de los 85 años, que es el periodo garantizado que él contrató. Si su mujer le sobrevive, su mujer por ese periodo de tiempo va a tener el 100% de pensión, y si su mujer se muere también antes de estos 85 años, periodo garantizado contratado, el dinero que quede se lo puede dejar a los beneficiarios que estime pertinente. Ojo, y cuando digo dejar a los beneficiarios que estimen pertinente, puede ser cualquier persona. No necesariamente tiene que ser alguien que tenga una relación de consanguinidad. Por tanto, eso también, la renta vitalicia, no teniendo herencia, puede generar un aspecto más libre para que una persona pueda dejar sus fondos previsionales a quien no necesariamente tiene una relación de parentesco con él. No sé, Vero, si tú querías explicar el tema de la herencia en relación al retiro programado. Bueno, la verdad es que no hay mucho más que explicar de lo que tú ya has comentado, porque la herencia en el retiro programado no es un factor que pueda definir la AFP, eso quiero dejarlo claro. La herencia es la ley de herencia que tenemos en este país para cualquier persona que fallece en cualquier parte del país, que sea chileno o que haya tenido bienes en el país. Por lo tanto, en ese minuto genera herencia. Y el decreto ley 3.500, las AFP en este caso, toman la ley de herencia y la aplican a los fondos que queden. Ahora, eso significa que la AFP va a pagar herencia solo cuando no existan beneficiarios legales de pensión, que eso también, dejémoslo súper claro, Pato. Mientras exista un cónyuge o una conviviente civil o una madre de filiación no matrimonial, hombres o mujeres, aquí la cosa es igualitaria, o hijos con derecho a pensión hasta los 18 o hasta los 24 si están estudiando, no va a existir jamás un pago de herencia. La herencia solo va a recurrir cuando no exista ni cónyuge, ni madre de filiación, ni conviviente civil, ni hijos con derecho a pensión. En ese caso, un afiliado solito que fallece puede generar herencia, pero si esa persona tiene familia, genera pensión de sobrevivencia. ¿Ok? Entonces, claro, entonces, Verónica, puede ocurrir lo siguiente. Si aplicamos la expectativa de vida definida previsionalmente para las personas, 85 años de fracción las mujeres, 90 años, 90 años de fracción las mujeres, 85 los hombres. Si una mujer vive, ¿no es cierto?, o un hombre más allá de esta expectativa de 85, 90 años, recién, y ellos fallecen en ese periodo de tiempo, recién el dinero que quede podría constituir herencia. Exacto. Entonces, estando una persona pensionada en retiro programado, como dijo Verónica, la pensión va a venir bajando. Una persona en retiro programado en los próximos 15 años llega a bajar un 30, 40% muchas veces. Entonces la persona va a tener, no es gracia que una persona opte por un retiro programado solo por la herencia, porque se va a ir descapitalizando, entonces va a tener menos fondos de pensiones solo por dejar su pensión como herencia, pudiendo como herencia prácticamente no dejar nada si tiene un fondo de pensiones muy pequeño. Entonces, cuando muchas veces usted va a la AFP y le dicen, sí, pero nosotros le generamos herencia y los otros no, ojo, que la otra alternativa tienen una opción que es parecida, no es igual, y que la herencia, ¿no es cierto? Claro, podría hacer daño si es que la persona se pensiona y se muere el afiliado y su cónyuge y su familia se mueren al día siguiente. Claro, todo el dinero que puede dejar lo deja como herencia, pero normalmente no ocurre así, ¿no es cierto? La gente fallece después de los 85, 90 años por expectativa de vida, entonces hay que tener cuidado cuando se habla de herencia y no herencia. Bueno, ahí es donde hacen su labor, ¿no es cierto?, los asesores como nosotros, tanto Verónica como yo, que podemos ayudarle, asesorarle. Usted nos puede llamar, nos puede escribir a la verdad de las pensiones @gmail.cl. Y también, Punto com. Verónica, el tema de la propiedad es bien importante porque también siempre se dice que
cuando la gente, y en la discusión que se está dando hoy día, cuando la gente está en AFP, retiro programado, es dueño de su fondo de pensiones. Teóricamente es dueño, pero en la práctica la persona es dueño solo a través de la forma definida por ley que tiene la persona para pensionarse. Es decir, si usted tiene 50 millones y va a la AFP y le dicen que ese capital es suyo pero como modalidad de pensión. No es que usted vaya y diga, mire, páseme los 50 millones y me los llevo para casa. Entonces, ojo, cuando se habla de propiedad, la propiedad sobre el capital que usted tiene en la AFP es bien relativo, porque usted no puede generar libremente, no puede hacer nada libremente con ese capital. Y lo mismo ocurre cuando usted elige una renta vitalicia. Usted contrata una compañía de seguro y traspasa su dinero, por lo tanto tampoco es dueño de ese dinero. En el sentido práctico, en ninguna de las dos situaciones usted puede disponer libremente del dinero de su fondo de pensiones solo como modalidad de pensión, Verónica. Sí, y mire, voy a aprovechar de responder algunas preguntitas que nos han llegado, Patricio, que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando, obviamente. Y lo primero es que don Patricio me pregunta, ¿cuánto cuesta jubilarse por renta vitalicia y programada? Don Patricio, entiendo que me está preguntando por el costo de asesoría cuando las personas deciden tomar asesoría. Me voy a ir por ese lado. Si no es eso, me lo vuelve a preguntar. A ver, lo primero es dejar en muy claro que cuando una persona se va a pensionar tiene el derecho a optar por asesoría, no la obligación. Por lo tanto, la asesoría es un derecho que está disponible y para eso existen personas acreditadas como nosotros y otras figuras que existen también en el mercado que pueden ayudar en la asesoría previsional. ¿Eso tiene un costo de pensión? Sí, los honorarios están fijados por ley, los fija la Superintendencia de Pensiones. Hubo un cambio en los honorarios, acaban de bajar, comienza a regir este nuevo monto el 1 de julio de este año, y para renta vitalicia quedó estipulado en un 1,5% con un tope de 60 UEFs, y para el retiro programado se mantiene un 1,2% con tope de 36. Si era eso, don Patricio, me avisa. Y lo otro, me preguntaba también él, ¿cuál es el tope de la edad de mortalidad? Y la verdad es que aquí yo quiero hacer una separación de conceptos, porque una son las tablas de mortalidad y otro es la expectativa de vida. Son dos cosas distintas, aunque parezca que son lo mismo, no son iguales. La mortalidad tiene que ver con una tabla de probabilidades en el cual se rigen las compañías de seguros y las AFP para probabilísticamente alargar el pago de las pensiones hasta una edad estimada de acuerdo a estudios macro, digamos, con tablas no solamente nacionales. Y por lo tanto, esas tablas son bastante más amplias que la expectativa de vida, que hoy día está en 89 y 91 años. Esa es la expectativa de vida hoy. Pero las tablas de mortalidad con las que se trabajan en pensiones pueden llegar hasta los 105, 107, dependiendo, o un poco menos, o dependiendo la persona, dependiendo si es una invalidez, o si es una persona muy joven, o si es una vejez de hombre o mujer, las tablas de mortalidad cambian o varían de alguna manera. Y por otro lado, le quiero responder a don Nelson, dice, quisiera saber cuánto tendría si me jubilara a los 65 años en el IPS. Entiendo, don Nelson, que usted está afiliado en el IPS, y si es así, tendríamos que saber en qué caja está afiliado, porque cada caja tiene, o de las cajas antiguas que son administradas hoy por el IPS, tienen condiciones distintas para el retiro, y por lo tanto, para poder darle una respuesta tendríamos que tener hartos más datos. Si gusta, nos puede contactar por interno o hacer la pregunta más amplia para poder responderle a eso. Y Patti me pregunta, si presento los documentos para pensionarme hoy, ¿después de cuánto tiempo recibo el primer pago de pensión? Y la respuesta es, Patricia, cuando uno inicia un trámite de pensión de vejez o de sobrevivencia, ¿sí?, se puede pedir un pago que llega en 10 días hábiles. Ese pago se llama pago preliminar. No todas las modalidades, los tipos de pensión, perdón, lo pueden pedir, pero en vejez, edad, mujer, 60, 65 años los hombres, o en sobrevivencia, 10 días hábiles después de partido o de comenzado el trámite de partido de fútbol. Podemos
Se nos viene. Ah, mi mente voló hacia la roja. 10 días hábiles después de que comienza el trámite de pensión se puede pedir o se puede tener el primer pago ya. Y lo último, don Patricio, que me sigue preguntando otra cosa y se la voy a responder. Dice, ¿se puede programar en 5 años la pensión y no hasta los 85 años? La respuesta, don Patricio, es no. Yo no le puedo decir al sistema cuánto tiempo voy a vivir o por cuánto tiempo me quieren pagar. Eso sería como el ideal, entre comillas, de decirle, mire, págueme porque yo creo que me voy a morir como a los 70, así que págueme 10 años nomás. Eso no ocurre en este sistema. ¿Sí? Tiene que ser de acuerdo a lo que es. Le voy a decir a mi tocayo que hay una opción en que no se puede pensionar en 5 años, pero sí puede tener el doble de pensión, dependiendo de su capital, a lo menos por 5 años, que puede tener más pensión, que eso podríamos hablarlo la próxima semana. Pero quiero agregar, Vero, algo más en relación al señor que nos preguntó sobre el IPS, que es bueno clarificar y de ahí nos vamos, que las pensiones en el IPS básicamente se calculan en base a las rentas de los últimos 5 años. ¿Ya? Y se toma como base de cálculo, ¿no es cierto?, el número de años cotizados, que es distinto a cómo se calculan las pensiones en la AFP, que se toma toda la cantidad de capitalizado durante todos sus años laborales. Entonces, en este caso, a este señor, ¿no es cierto?, tenemos que saber esos antecedentes y además él tiene que ser un cotizante activo, que es otra diferencia que se da en relación a la persona que está en la AFP, porque si usted está en el sistema antiguo y no es un cotizante activo, no se puede pensionar, pero si está en la AFP y no ha cotizado, sí se puede pensionar. Bueno, como usted ve, de pensiones tenemos mucho, pero la próxima semana, Vero, no sé qué te parece, podemos partir hablando de, ¿se puede sacar el doble de pensión? ¿Qué le parece a usted, señora? Me parece bien, pero sabes que antes de eso le voy a responder a Pilar, porque de verdad, Pilar, se me había pasado tu pregunta. Ella me preguntaba, ¿cuándo hay que tomar una PB si estoy próxima a jubilarme? ¿Y sabes por qué te lo voy a responder al tiro, Pili? Porque cuando una persona está próxima a jubilarse, y voy a poner una edad, 15 años antes de jubilarse, mujer, es decir, 45 años, ya tomar una PB es hacer una fuerza inimaginable para que puedas tener resultados bonitos. Porque si yo quiero aumentar mi pensión, que para eso es que tomo una APB, podríamos también dejarlo en pauta para la semana subsiguiente, hablar de los APB, de cómo funcionan, porque mucha gente dice, oye, pero tómate una APB que baja, que baja la base tributable, que ahorra impuestos. La verdad es que a mí me gusta el ahorro, voy a ser un poco más práctica, Pilar. A mí me gusta el ahorro, pero el APB para una mujer o un hombre que esté a 15 años de pensionarse, el impacto que tiene en la pensión es muy pequeño. Saca la cuenta que 6 millones de pesos constituyen una UF de pensión. Por lo tanto, si quisieras aumentar tu pensión en 100.000 pesos, ¿cuánto es lo que tendrías que tener eventualmente de ahorro en esta APB? Lo dividimos por la cantidad de años y tendríamos que hacer una APB sobre 300 o 400.000 pesos para que tenga un impacto importante. Por lo tanto, si voy a hacer una APB, ¿para quién es el APB? Y es maravilloso para los chiquillos, para los cabros que están recién partiendo a trabajar. A él, dele 30.000 pesos, 25.000 pesos, podrían hacer una suma importante en el tiempo, pero para uno que ya estamos más cerquita de la edad de pensión, como que se me cae un poco el monto. Quizás para los hijos, para los nietos, por ahí va el tema de la PB hoy día. Bueno, que gane Chile, que siga ganando Chile. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Chao, Sí, nos vemos. Cristín, te respondo por ahí también, así que les dejo un abrazo a todos.